El mayor asesinato de reputación de la historia comenzó hace 4000 años. Tomaron a una diosa de lo salvaje, la despojaron de su poder y la convirtieron en un demonio. La evidencia de esta conspiración está tallada en piedra antigua, y el enigma que estamos aquí para resolver no es quién era ella, sino lo que le hicieron. Mira de cerca esta tablilla de arcilla cocida, de casi 4000 años de antigüedad. Se llama el Relief Burnie. Ante ti se alza una mujer, hermosa y soberana. Sus ojos miran a través de la eternidad, guardando un conocimiento que ha sido olvidado hace mucho tiempo. Pero no es enteramente humana. Grandes alas emplumadas se despliegan de su espalda. Sus pies no son pies en absoluto, sino las garras de un búho, una criatura de la noche, una cazadora silenciosa. Está flanqueada por búhos, los guardianes de la sabiduría nocturna. Se yergue sobre los lomos de leones, señores de lo salvaje. Esto no es un mero súcubo, no es un vil demonio. En sus manos sostiene la vara y el aro. Debes entender lo que esto significa. En Sumeria, esto no era una trivialidad. Este era el símbolo inequívoco de la autoridad divina. Los dioses, los grandes dioses, como Inanna y Shamash, son los que sostienen la vara y el aro. Es el emblema de su derecho a gobernar, a crear y a juzgar. Así que la pregunta cambia, se profundiza. ¿Por qué un demonio sería representado con las insignias de una diosa? Las crónicas dicen que esta figura es un demonio, pero la evidencia ante nuestros propios ojos susurra una verdad diferente. Habla de poder, de realeza, de una autoridad sagrada. El pacto entre lo que nos dicen y lo que podemos ver está roto. Y a través de esa grieta, la verdad comienza a emerger. Para entenderla, primero debes entender el mundo que ella acechaba. Imagina que eres un sumerio, viviendo en una de las primeras ciudades del mundo. Las murallas de tu ciudad, Uruk o Ur, son un bastión de orden. Son una promesa contra el caos. Dentro hay luz, sociedad, previsibilidad. Pero afuera está el Edín, la estepa, la llanura desolada donde el mundo es indómito y las reglas de los hombres no aplican. Y en esa desolación se movían los espíritus. Los llamaban los Lilu, los Lilitu, fantasmas del viento, sin forma y aterradores. Eran el miedo primigenio a lo desconocido, el espectro de lo que acechaba justo más allá de la luz del fuego. Se decía que se deslizaban por las grietas de la muralla para robar el aliento de un infante dormido, para atormentar al viajero solitario. No eran malvados por diseño, eran simplemente lo salvaje. El caos crudo e indomable que la civilización fue construida para mantener a raya. Estas eran las historias que se susurraban para mantener a los niños cerca, para mantener los portones atrancados por la noche. Eran un terror sin forma, un pavor sin nombre. Pero entonces a uno de ellos se le dio un nombre, a uno de ellos se le dio un rostro. Nuestra investigación ahora nos lleva al corazón del mito sumerio, a un jardín sagrado mucho más antiguo que el Edén, la diosa del amor, la guerra y la ambición cósmica, la gran Inanna, reina del cielo. Encuentra un único árbol, un árbol Ulupu, creciendo a orillas del sagrado río Éufrates. Ella ve su potencial. Planea tallar de su madera un trono para consolidar su poder, una cama para celebrar sus ritos sagrados. Así que lo trasplanta a su propio jardín sagrado en el centro de su ciudad, Uruk. Pero el árbol no está vacío. Es un mundo en sí mismo, un nexo de fuerzas indómitas. En sus raíces, una serpiente que no conoce magia ha hecho su nido. En sus ramas, el gran pájaro Ansu, una criatura de tormenta y mito, ha anidado a sus crías. Y en el tronco, en el mismo corazón de su madera, un espíritu ha hecho su hogar. Los textos la llaman Ki Sikil Lil Lake, la doncella del lugar desolado, el fantasma del yermo, Lilith. Aquí,
Ella no es una seductora, no es un monstruo, es un espíritu de lo salvaje que habita en un árbol salvaje, una fuerza de la naturaleza en su hogar natural. Inanna, la diosa de la civilización, del orden, de la ambición, se impacienta. Las criaturas salvajes en su árbol desafían su plan, no cederán a su voluntad, así que pide ayuda. Y la ayuda llega en la forma de un hombre, un rey, el gran héroe Gilgamesh. Él llega, revestido de bronce, la encarnación de la fuerza y el orden mortales. Con su hacha golpea a la serpiente. El pájaro Anzu, aterrorizado, vuela con sus crías a las montañas. Y la doncella, Lilith, con su hogar ahora destrozado, su santuario violado por el hacha del hombre, ella huye. Los textos dicen que huyó, gritando, hacia el desierto, el Edén, los lugares desolados. Las crónicas registran esto como una victoria. El orden ha triunfado sobre el caos. La diosa consigue su trono, el héroe consigue la gloria y la ciudad está a salvo. Pero ¿fue una victoria o fue un crimen? Este es el giro. Este es el momento en que corremos el velo. Te han hecho creer que esta es una historia sobre un héroe que purga un espacio sagrado de criaturas viles, pero no lo es. Es la historia de un desalojo, un despojo a escala cósmica. ¿Por qué Lilith se convirtió en una criatura de terror, una acechadora de la noche? La respuesta no está en su naturaleza. La respuesta está en la historia del árbol Julupu. Se convirtió en una criatura de los lugares desolados, porque fue expulsada allí. Su hogar fue destruido por una diosa de la civilización y un rey de los hombres. Lo salvaje fue arrasado por un trono. Su ira no es el hambre sin sentido de un demonio, es la furia justa de la exiliada. Piénsalo, le quitaron su mundo, así que ella comenzó a atormentar el de ellos. Se convirtió en una amenaza para las vidas ordenadas de los hombres, para las madres y sus hijos, porque el concepto mismo de la ciudad, de la familia estructurada, fue la fuerza que la había despojado de su hogar. Ella es la venganza de la naturaleza salvaje contra las murallas que intentan mantenerla fuera. El pacto se rompió, y con él, el equilibrio entre lo salvaje y lo domesticado se hizo añicos. Así que ahora, volvamos a la mujer de la tablilla de arcilla, la figura del Relief Burney. Mírala ahora con nuevos ojos. Los búhos no son sus esbirros demoníacos, son sus parientes, símbolos de su conexión con la noche, con la sabiduría que la civilización ha rechazado. Los leones no son bestias que ella ha domesticado, sino reflejos de su propio poder indomable y soberano. Y la vara y el aro no son robados, son su derecho de nacimiento. He aquí la revelación, la solución al enigma. La Lilith de Sumeria no era un demonio, era una diosa de lo salvaje, de la noche, de los espacios que existían antes de que los hombres construyeran ciudades y escribieran leyes. El Relief Burney no es el retrato de un demonio, es un memorial. Es la última imagen que sobrevive de una reina en el exilio, una diosa que fue derrocada. La multitud de espíritus del viento sin nombre y aterradores, los Lilitu, eran el folclore, el miedo en estado puro. La doncella en el árbol Julupu, ese fue el momento en que su historia fue escrita por sus enemigos, el momento en que fue convertida en la villana en su propio hogar. Y la poderosa reina alada en el relieve, esa es la verdad de quién era antes de su caída. Su historia fue reescrita, su divinidad fue despojada, su soberanía reformulada como monstruosidad. ¿Por qué? Porque una diosa de la naturaleza salvaje indómita no tiene lugar en un mundo de reyes patriarcales y dioses del orden. Tenía que ser transformada en un demonio, porque la alternativa, admitir que era un poder rival que había sido injustamente depuesto, era simplemente una verdad demasiado peligrosa.
La historia de la primera esposa de Adán, miles de años después, es el eco final de esta injusticia cósmica. Es el recuerdo de una poderosa presencia femenina que no se sometería a una autoridad masculina, que eligió el exilio sobre la subyugación. Ese escriba posterior no inventó una historia, canalizó un recuerdo, el recuerdo de una diosa que prefirió la naturaleza salvaje a una jaula, incluso una dorada. Entonces, ¿por qué todavía nos acecha esta reina olvidada? Porque su historia es eterna. Ella es el arquetipo de lo femenino salvaje, exiliada pero nunca verdaderamente borrada. Está en cada mujer poderosa tildada de bruja, monstruo o hereje. Es la ira del bosque cuando es talado para construir un centro comercial. Es el lamento del océano contra los venenos que vertemos en él. Es la parte de nuestra propia alma que anhela lo salvaje, la parte que se rebela contra los muros que construimos alrededor de nuestros propios corazones. Lilith no fue un demonio que surgió arrastrándose del inframundo. Fue un poder que fue derribado, una divinidad forzada a vivir en las sombras, y ella espera allí todavía, un recordatorio atemporal y poderoso de que puedes talar el árbol, pero nunca, jamás, podrás matar al espíritu que vivía en él. Simplemente se retira a los lugares desolados, esperando a aquellos con el valor para recordar su verdadero nombre.